Hubo un hombre que nació con fuego en los dedos y una tormenta en el corazón. Un niño que antes de cumplir los 10 años ya embrujaba con su guitarra a los escenarios más exigentes. Su nombre quedó grabado con fuerza en la historia del flamenco, pero su vida, tan brillante como torturada, es un misterio que muchos apenas conocen. Este relato rescata no solo la leyenda de un genio, sino también la intimidad de una vida marcada por el arte, los excesos, el exilio, la soledad y una lucha incansable contra el olvido. Esta es la historia de Mario Escudero, el niño prodigio que quiso conquistar el mundo con su guitarra y que acabó encerrado en su propio eco, en un silencio que solo el tiempo se atrevió a romper. ¿Qué recuerdas de Mario Escudero? Comparte tu opinión en los comentarios y participa con tu mensaje con la comunidad. No olvides suscribirte para recibir nuestro contenido diario. Nacido el 11 de octubre de 1928 en Alicante, fue rebautizado en los ambientes flamencos como el Niño de Alicante, un apodo que anticipaba la leyenda. Siendo aún un chiquillo fue llevado a Madrid, donde creció rodeado de calles cargadas de cante, tablaos escondidos y guitarras que lloraban verdades. Fue allí donde comenzó a acariciar las cuerdas con una madurez pasmosa, hasta que a los 9 años ocurrió lo impensable. El mismísimo Maurice Chevalier, estrella internacional del espectáculo, lo presentó en el Cinema Galia de Burdeos. Aquel instante fue más que un debut, fue un presagio. Madrid se convirtió en su segunda cuna artística. En 1944, con solo 16 años, subió al escenario del Teatro Español junto al legendario Ramón Montoya y Jacinto Almadén, en un espectáculo dirigido por otro coloso, Vicente Escudero, quien se convirtió no solo en su mentor, sino en una figura casi paternal. Entre ellos nació un vínculo profundo y singular que Mario nunca olvidó. «No me llames, señor Escudero», le decía Vicente. «Llámame tío Vicente». Y así fue, tío Vicente para siempre. Pero no fue una infancia corriente. La fama llegó demasiado pronto. A una edad en la que otros niños jugaban, él ya vivía entre bambalinas, viajando por pueblos y ciudades, acompañando a las voces más reverenciadas del cante jondo. Tocó con Tomás Pavón, con la Niña de los Peines, con José Cepero, con Antonio Mairena, con Pepe de la Matrona, Canalejas, Pericón de Cádiz y tantos más que sería imposible nombrarlos a todos sin convertir esta historia en un catálogo de gloria. Las noches eran largas y a menudo salvajes. Se entregó a las juergas flamencas y a las llamadas óperas flamencas, una mezcla de fiesta, drama y rito, en las que el talento se derramaba como vino y donde Escudero era un dios niño de las 6 cuerdas. Aquella vida era un torbellino, y aunque lo elevaba, también lo arrastraba a la deriva. Era un joven brillante, pero también vulnerable. Estudió intensamente con Ramón Montoya y Niño Ricardo, 2 gigantes que forjaron su estilo y lo convirtieron en un verdadero alquimista del flamenco. Ramón era la técnica refinada, la revolución sigilosa. Ricardo era el alma, el grito. Escudero absorbió de ambos lo mejor y lo transformó en algo nuevo, un toque agresivo, arrogante y acelerado, como él mismo lo definía. La guitarra no era solo un instrumento, era su arma, su confesionario, su amante. Antes de cumplir los 25 años, ya había recorrido medio mundo como primer guitarrista en las compañías de Vicente Escudero, Carmen Amaya y el dúo de baile formado por Rosario y Antonio. Pero fue en Estados Unidos donde su vida dio un giro que pocos esperaban. Durante una gira por América con Vicente Escudero, sintió algo distinto. Allí, en tierra extranjera, el público no solo lo aplaudía, lo veneraba, lo miraban como a un genio. Mario lo comprendió en silencio. En Estados Unidos podía brillar con una luz propia, sin la sombra de las viejas jerarquías del flamenco tradicional. Y entonces tomó una decisión audaz, casi temeraria. Rompió con las compañías y decidió establecerse como concertista solista, algo casi impensable en aquel entonces para un guitarrista flamenco. Era el año 1955 cuando debutó en el legendario Carnegie Hall de Nueva York. Aquella noche fue mágica. No solo conquistó el escenario, sino que marcó un antes y un después en la historia del flamenco. El éxito fue arrollador. Las críticas lo elevaron a lo más alto. La guitarra flamenca, por fin, se vestía de gala en un escenario clásico. Y Mario Escudero era el pionero. Tras su triunfo apoteósico en el Carnegie Hall, Mario Escudero no volvió a ser el mismo. Había cruzado una línea invisible entre el tocaor tradicional
Y el artista universal ya no era solo el niño de Alicante que acompañaba al cante y al baile en oscuros tablaos de España. Ahora era un concertista internacional, con estudios académicos, con un repertorio propio y con una ambición desbordante. Y con esa ambición llegaron también las tensiones, las exigencias y una soledad creciente que se le fue pegando al alma. En Nueva York, Buenos Aires, Montevideo y Los Ángeles, perfeccionó su técnica con una intensidad obsesiva. Retomó los estudios que había iniciado con Daniel Fortea, discípulo directo de Tárrega, y se sumergió en los mundos de la guitarra clásica y sinfónica. Su formación, mezcla de rigor académico y duende flamenco, lo convirtió en un caso único. Tocaba con precisión matemática, pero también con el corazón al borde del abismo. Su discografía creció vertiginosamente. Más de 30 long plays, en los que su guitarra hablaba por sí sola. Grabó en solitario, y también a dúo, especialmente con otro monstruo del flamenco, Sabicas, su compadre, su hermano artístico. Se decía que entre ellos había rivalidad, pero también un respeto mutuo que les empujaba a superarse. La anécdota que circula entre los entendidos lo resume todo. Yo le robaba las falsetas, decía Sabicas, y él, que parecía un galán de Hollywood, me robaba a mí las mujeres. La música de Escudero comenzó a sonar en lugares insólitos. Bandas sonoras de películas de Hollywood, como Café Cantante, Brindis a Manolete o Jalisco, canta en Sevilla, donde su toque se fundía con las voces de estrellas como Carmen. Sevilla e Imperio Argentina. Su arte había traspasado las fronteras del flamenco y empezaba a ser admirado por públicos que jamás habían escuchado una soleá o una bulería. Era, sin duda, el embajador silencioso de un arte milenario. Pero el éxito tenía un precio. Mario nunca fue un hombre mediático. Era tímido, reservado, de sonrisa amable pero mirada esquiva. Detrás del escenario se ocultaba un ser solitario que empezaba a luchar contra los demonios internos que la fama no podía acallar. Los compromisos eran cada vez más exigentes. Viajaba constantemente, cambiando de país como quien cambia de camisa, acumulando ovaciones. Y también fatiga. En 1979, su actuación en el Hawk Auditorium de Austin, Texas, marcó otro hito. El público se rindió a sus pies. Los bises fueron ovacionados con pasión desbordada. Y sin embargo, al terminar el concierto, se marchó casi de puntillas, como si el éxito ya no significara nada, como si ya no lo emocionara. Era un genio que huía de los focos, un hombre que tocaba para no romperse por dentro. Aún así, seguía creando. En 1976, estrenó junto a la Orquesta Sinfónica Americana la obra Fantasía Flamenca, en colaboración con Federico Moreno Torroba, que transcribió sus composiciones para gran orquesta. También se atrevió con el concierto de Aranjuez de Rodrigo, una pieza de altísima dificultad que dominó con su estilo inconfundible, uniendo el clasicismo con el alma gitana del flamenco. Nadie lo esperaba, nadie lo olvidó. Sus composiciones, siempre limpias y enérgicas, se caracterizaban por ese dinamismo que convertía cada rasgueo en una explosión de vida. Ímpetu, su mítica bulería, fue inmortalizada por Paco de Lucía en los años 60 y décadas más tarde por Gerardo Núñez. Aquel tema, lleno de vértigo y emoción, fue la prueba definitiva de que Mario había marcado a una generación entera de guitarristas. Y sin embargo, muchos lo desconocían. Vivió entre dos mundos. En España, a pesar de su talento innegable, su figura fue ignorada durante años por el gran público, eclipsada por otros nombres más mediáticos. Allí se convirtió en un maestro para toda una generación de músicos que jamás pisaron un tablao, pero que encontraron en sus discos una puerta abierta al misterio del flamenco. En medio de este viaje constante, Mario encontró refugio en el amor. Se casó con la bailaora María Amaya y más tarde con Anita Ramos, también bailaora, nacida en Arizona. Ambas mujeres compartieron con él no solo la vida, sino también la pasión por el arte. Fueron sus compañeras en el escenario y en la intimidad, pero la inestabilidad y los desplazamientos constantes hicieron que sus relaciones no siempre fueran fáciles. El escenario lo era todo, y fuera de él, el vacío comenzaba a pesar más que nunca. En los años 80, intentó un regreso simbólico.
Participó en el prestigioso Festival de Córdoba, invitado por Paco Peña junto a Sabicas. Dio talleres, impartió clases. Y volvió a tocar en la Bienal de Flamenco de Sevilla en 1984. Por unos años, su presencia en España parecía consolidarse. Incluso abrió una academia de guitarra en Triana, con la esperanza de reencontrarse con su tierra y con los suyos. Pero nada era como antes. Sus recitales en Madrid, en la Cumbre Flamenca de 1986, recibieron elogios de la crítica especializada. Fue galardonado por la Cátedra de Flamencología de Jerez en 1987, reconocimiento a una vida entera de entrega y evolución. Pero el eco de su arte no logró competir con el ruido mediático de una nueva generación de artistas que copaban los focos y las portadas. Mario Escudero empezaba a ser un mito, olvidado, y aún así siguió tocando. Tocaba cada día, en casa, en conciertos, en su interior, porque para él, la guitarra no era una profesión, era un destino, pero el destino, como siempre, traía consigo sombras inesperadas. Los años pasaban, pero Mario Escudero seguía resistiéndose a desaparecer. Aunque su figura se alejaba poco a poco de los focos españoles, en Estados Unidos su leyenda se consolidaba. Cada recital era un reencuentro con su público fiel, un tributo vivo al arte flamenco. Pero tras el telón, el cuerpo comenzaba a mostrar señales de desgaste. Y lo que en otro tiempo fueron dedos de fuego, empezaban a sufrir el temblor silencioso de una enfermedad devastadora. El Parkinson, traicionero y cruel, se instaló en su vida sin pedir permiso. La enfermedad fue apagando poco a poco la agilidad de sus manos, pero nunca su alma. Escudero se negaba a ceder. Aunque las articulaciones le respondieran con dificultad, su pasión por la guitarra seguía intacta. Tocaba todos los días, como un ritual sagrado. Cada nota era una resistencia. Cada acorde, un acto de desafío contra el tiempo y el olvido. Se había establecido definitivamente en Miami, Florida, donde vivía una vida discreta, rodeado del calor de su familia y de un puñado de alumnos que lo veneraban como a un maestro iluminado. Allí encontró una especie de paz, alejada del bullicio, pero también del reconocimiento que tanto merecía. Su salud se deterioraba, pero su espíritu seguía brillando. Era el último romántico del flamenco, un caballero de otro tiempo. Durante esos años de aparente retiro, su influencia seguía extendiéndose de forma soterrada. Su música seguía siendo estudiada, transcrita, reinterpretada. En 1957, el estadounidense Joseph Trotter ya había transcrito 8 de sus obras para guitarra, demostrando que Escudero no solo era un intérprete, sino también un compositor visionario. Federico Moreno Torroba, el gran sinfonista, utilizó piezas suyas para componer obras orquestales, elevando el flamenco al ámbito de la música clásica con toda su solemnidad. Sin embargo, en España, la historia fue diferente. Su ausencia prolongada le pasó factura. A pesar de su importancia histórica, el gran público español lo recordaba vagamente como una sombra brillante del pasado. No salía en los telediarios, ni en los especiales de flamenco. Su rostro no aparecía en los carteles, y eso dolía. Dolía porque había sido pionero, porque había abierto puertas que hoy otros cruzaban sin saber quién las forjó primero. Volvió a intentarlo. A finales de los años 80, regresó a España con la intención de establecerse nuevamente. Dio recitales memorables, llenó teatros. Participó en la Bienal de Sevilla. Tocó en Morón de la Frontera, se sentó como jurado en el Giraldillo del Toque. Fundó nuevamente una academia de guitarra. Parecía que el reconocimiento, al fin, le devolvería lo que el tiempo le había robado. Pero la vida no es siempre justa con los genios. Las circunstancias económicas comenzaron a pesar. El éxito no se traducía en estabilidad. Las promesas no se cumplían. Los contratos no llegaban. Mario, cansado de esperar, decidió regresar definitivamente a Estados Unidos en 1994. Lo hizo con el corazón roto, como quien se despide de un amor que no ha sabido valorarlo. Allí, en la distancia, supo que algunos de sus temas seguían vivos gracias a otros. Paco de Lucía, el gran maestro contemporáneo, había incluido ímpetu en su primer álbum, rindiéndole un homenaje silencioso. Décadas después, Gerardo Núñez volvería a grabarla,
asegurando que esa bulería representaba uno de los puntos más altos de la historia del toque flamenco. Era la prueba de que Escudero, aún en la sombra, seguía siendo faro y guía para las nuevas generaciones. En 2003, Gerardo anunciaba con entusiasmo la inclusión de ímpetu en su nuevo trabajo. Para entonces, Mario ya vivía sus últimos días en un discreto rincón de Miami. Casi nadie en España lo sabía. Casi nadie imaginaba que el hombre que había revolucionado el flamenco estaba allí, lejos de su tierra, luchando contra el deterioro físico con la misma pasión con la que un día deslumbró al mundo desde un escenario. Y aún así, hasta el final, siguió tocando. Tocaba para sí mismo. Tocaba para no olvidarse de quién era. Tocaba porque esa guitarra no era solo su compañera. Era su vida, su identidad. Fue un 19 de noviembre de 2004, cuando el silencio venció al duende. Mario Escudero falleció en Miami, la ciudad que lo vio resistir hasta el final. Su muerte pasó casi desapercibida en los medios españoles, como si el tiempo hubiese cometido la mayor de las injusticias, olvidar a uno de sus hijos más brillantes. No hubo portadas, ni homenajes masivos, ni titulares rimbombantes, solo el susurro de algunos entendidos, el temblor en la voz de sus discípulos, y la certeza amarga de que se iba un gigante, casi en secreto. Su muerte, sin estridencias, fue el reflejo de una vida marcada por los extremos, aclamado en Nueva York, ignorado en Madrid, idolatrado en auditorios de Estados Unidos, pero silenciado por los ecos del flamenco más comercial en su tierra natal. Era el precio que pagaban los visionarios, porque Mario no fue solo un guitarrista excepcional, fue un revolucionario silencioso, un alquimista que tomó el flamenco por los hombros y lo llevó, nota a nota, a los altares de la música universal. El Parkinson no logró apagar su legado. Su bulería ímpetu sigue viva en las manos de los grandes. Su estilo limpio, vertiginoso, académico y flamenco a la vez ha sido estudiado y venerado por generaciones enteras de guitarristas. Y aunque su rostro no cuelgue en los salones de los festivales mediáticos, su nombre resuena cada vez que una guitarra suena con verdad, con garra, con esa mezcla de precisión y alma que él supo inventar. Los más veteranos aún recuerdan su presencia elegante, su porte distinguido, esa mezcla de caballero y genio flamenco que descolocaba a los puristas. El guitarrista más elegante que he encontrado, llegó a decir Vicente Escudero, su mentor, y no era solo por su forma de vestir o de hablar, sino por cómo acariciaba el instrumento. No tocaba para impresionar, tocaba para comunicar. Cada falseta era una confesión, cada silencio, una lágrima contenida. Su legado se mantiene vivo en grabaciones míticas como Ritmos Flamencos, 1968, en los discos que grabó junto a Sabicas, en las composiciones transcritas por Joseph Trotter y en obras como Mario Escudero, Plays Classical Flamenco Music, 1969, donde brilla en solitario, sin acompañamientos, solo él y su guitarra. Allí está todo, su alma, su pena, su fuerza y su luz. También permanece en quienes lo conocieron, en quienes compartieron escenario, en quienes lo escucharon enseñar con humildad, en quienes aprendieron de su lucha silenciosa contra la invisibilidad. Brooke Cern, uno de los más importantes cronistas del flamenco en Estados Unidos, lo definió con claridad meridiana. No solo fue un virtuoso, fue quien llevó el flamenco al mundo sin necesidad de levantar la voz. Hoy, Mario Escudero es recordado como un pionero, como un maestro sin discípulos oficiales, pero con millones de almas tocadas por su arte. Su bulería ímpetu sigue siendo interpretada, admirada, temida y venerada por los guitarristas que se atreven a enfrentarse a ella. Cada vez que alguien la toca, Mario vuelve a la vida. Cada vez que una guitarra canta con libertad, su sombra se proyecta sobre el escenario. Se fue sin ruido, pero dejó una estela que aún brilla con fuerza. El niño de Alicante fue más que un prodigio. Fue más que un concertista. Fue una revolución hecha carne, cuerda y madera. Su vida no fue fácil. Hubo luces, sí, pero también sombras, soledad, olvido, enfermedad. Aún así, nunca se rindió. Nunca dejó de tocar. Nunca dejó de creer. Y esa es su mayor lección. Porque hay artistas que viven para la fama y otros que viven para el arte. Mario Escudero vivió para la guitarra. Y por eso, aunque el mundo tarde en reconocerlo, su lugar entre los grandes está asegurado.
fue llama. Y sigue siendo fuego. ¡Atención! No te vayas. A continuación te aparecerán en la pantalla más vídeos sugeridos que te van a gustar. Y recuerda, los secretos escandalosos están en Cotilleos de los Famosos, tu canal de YouTube. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí.